Hay un dicho que dice en el mundo del acondicionamiento físico, en el mundo del fitness, en inglés, que dice no pain, no gain. Y ese término para los bilingües significa que sin sufrimiento no hay ganancia. Si no se sufre, no se gana. No pain, no gain. Pero, porque aquel que está y va al gimnasio, tiene que dolerle los músculos para que vea efectivamente una superación en su proceso de ejercitación física. Yo no puedo llegar o pretender ser una persona que está marcada, digamos, físicamente hablando, que se nota su masa muscular bien, si es que no ejercito. Por tanto, ese dicho, el no pain, no gain, sin sufrimiento no hay ganancia, es un dicho muy, muy importante. Pero hoy día yo quiero plasmarle a ustedes un nuevo dicho, que está en inglés, pero se lo voy a traducir. Este dicho es no obey, no gain. Y eso significa literalmente, yo sé que ustedes son bilingües y lo entendieron a la primera, pero significa básicamente esto: sin obediencia no hay ganancia. Y quédense con esta idea, porque justamente de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de la obediencia, algo que cada uno de nosotros honestamente necesita. En el año 2009 se estrenó una película que fue nominada a varios premios Oscar. Esta película estuvo basada en un hecho real. Su nombre es El discurso del rey, y habla básicamente de la vida de Jorge VI, el rey de Gran Bretaña, esposo de Isabel II, que murió hace unos cuantos años atrás. Y se sitúa en la vida de este hombre, Jorge VI, quien debe asumir el trono después de que su hermano, Eduardo VIII, abdica del trono. La trama se desarrolla unos años antes del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y la obediencia juega un papel fundamental en la transformación de este personaje. Jorge VI, déjenme contarle que tenía una particularidad: él era tartamudo. Imagínense esto, una persona que va a levantarse como rey en una época sumamente turbulenta como la de la Segunda Guerra Mundial, rey de Gran Bretaña. No podía claramente ser un hombre tartamudo, pero su hermano abdicó y él tenía que encontrarse con esa responsabilidad de frente. Y para ello, él comienza un proceso de transformación. Su esposa busca a un logopeda talentoso, fonoaudiólogo llamado Lionel Locke, y él comienza a tratar a este rey que venía en potencia. Lo empieza a tratar y comienza a tratar su tartamudez bajo un proceso bien riguroso, donde la trama de la película muestra más o menos todo lo que fue ese proceso, donde este hombre llamado cariñosamente Bertie tiene que escuchar cómo este fonoaudiólogo lo tutea, siendo él el próximo rey de Gran Bretaña, viendo cómo este hombre trata con él como si fuese uno más de todos sus pacientes. Pero él tiene que bajar la guardia, tiene que reconocer que en ese momento él no es el rey, ni el hermano del rey, sino que solamente era un aprendiz, un paciente de este hombre. ¿Y saben qué? La trama final de esta película nos muestra el resultado que tuvo justamente Jorge VI cuando él tiene que finalmente asumir el trono. Fíjense que la película termina cuando este ex tartamudo, luego de obedecer y someter. Esta película, El discurso del rey, no es solamente una historia de superación, sino una exploración de cómo la obediencia, queridos, es un proceso de transformación personal para nuestras vidas. Y de la misma manera, queridos, Dios a nosotros nos enseña cada día que la obediencia es un pilar fundamental para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas.
Sin obediencia es difícil ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios hace como quiere. Su soberanía, su providencia se va a ejecutar. Pero entendiendo que eso es una realidad teológica que vemos desde la perspectiva de Dios, Dios también tiene un trato con nosotros en este plano, en este tiempo, en tiempo real. Dios no es el Dios de los panteones griegos que determinó todo y no se involucra con lo que pasa. Dios sí declaró el fin desde el principio, dice el profeta Isaías. Sin embargo, ese Dios que determinó todo desde el principio, se involucra con nosotros en el diario vivir. Y Él nos enseña, Él nos instruye. Y saben que nunca más vamos a ver tan reflejada la voluntad de Dios en nuestras vidas que cuando nosotros estamos viviendo en obediencia a Dios. El título del sermón de hoy es La ley de la obediencia, y meterme en este tema quiero comentarle algunas cosas que realmente son importantes y que hacen relación a cómo Mateo describe esta historia que acabamos de leer. Y una de las cuestiones que a mí me llama más la atención y que realmente me conmueve y me lleva a creer en la fidelidad de la Biblia es cómo esta tiene un hilo conductor desde principio a fin. La escritura fue compilada en un proceso de escritura de básicamente 1400, 1500 años aproximadamente. Y fue escrita por más de 40 autores diferentes, pero ¿saben qué? Cada uno de esos autores apunta a una sola cosa. Apunta a Cristo. Toda la escritura, toda la Biblia apunta a Cristo, apunta a Jesús, apunta a su obra, a su vida, a su muerte y a su exaltación. Alguien dijo en alguna oportunidad, la Biblia no es principalmente un libro de reglas morales o una guía de autoayuda. Es la historia de la redención de Dios que encuentra su clímax y cumplimiento en Jesucristo. ¿Saben? La Biblia, el tema principal de la Biblia es Jesús, es Cristo. Desde principio a fin. Él es el tema principal. Y a nosotros que estamos buscándole, que queremos conocerle, evidentemente nos muestra cosas que debemos hacer, cosas en las cuales estamos mal, pero el propósito principal de la Escritura es exaltar a Cristo Jesús, el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Dice Charles Spurgeon, este predicador inglés, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es una historia sobre Cristo. Él es el hilo escarlata que conecta todas sus páginas. Él es el hilo escarlata que apunta o que une todas sus hojas. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente, dijo, en el Antiguo Testamento, Cristo está oculto. En el Nuevo Testamento, Cristo está revelado. Pero en ambos testamentos, Cristo es el centro. Y la experiencia que nosotros tenemos cuando leemos a Mateo es justamente esa. Él habla de Jesús como el cumplimiento de aquellas cosas que estaban escritas. ¿Saben por qué? Porque Mateo trata a Jesús como el verdadero Israel, como el cumplimiento de lo que Dios prometió a su pueblo en la antigüedad. Él cita pasajes del Antiguo Testamento de una manera que para muchos podría parecer poco exegética. Él usa pasajes para hablar de cuestiones que en su contexto no tienen mucha relación. Pero eso lo hace Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, para mostrarnos a nosotros que toda la Escritura apunta hacia Cristo. ¿Saben? Hay un paralelo entre Israel y Jesucristo. Y Mateo nos lo muestra. Dice que tanto Israel como Jesucristo enfrentaron persecución desde su nacimiento. ¿Se acuerdan lo que pasó
En el tiempo de Moisés, cuando nacían más hebreos en Egipto que lo que los egipcios mismos que nacían, el faraón, ¿qué hizo? Mandó a las parteras a que mataran a todos los varones que nacían de parte de los hebreos. El faraón mandando a matar niños. ¿Qué vemos en el tiempo de Jesús? Herodes se da cuenta de que el rey ha nacido y ¿qué hace? Manda a matar niños. Ahí hay un paralelismo claro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fíjense que tanto Israel, los hebreos, como Jesús encontraron refugio en Egipto cuando huyeron. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de la hambruna? La familia de José llegó a pedir alimento a Egipto, donde se reencontraron con su hermano José. Y Egipto pasó a ser su casa durante un tiempo donde en su tierra, en la tierra de Canaán, había escasez y hambre. En el caso de nuestro Señor Jesús, en un tiempo de peligro para su vida, Egipto pasa a convertirse en el lugar donde Él puede ocultarse y Él puede estar durante un tiempo. ¿Se dan cuenta del paralelismo? Porque la Biblia habla de Cristo y el cumplimiento de todo es justamente nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es maravilloso leer Mateo y darnos cuenta de eso. Esa es la parte dura de lo que quería compartir hoy día. Pero ahora vamos a irnos a lo práctico, vamos a irnos a aquellas cosas que tienen que ver con nosotros y que podemos extraer en este maravilloso texto. Y vamos a comenzar hablando de la ley de la obediencia. Si bien es cierto, queridos, poco se habla de José, el carpintero, José, el esposo de María. Cuando vemos el ministerio público del Señor Jesús, en ninguna parte se menciona a José. Muy probablemente porque José, el padre adoptivo del Señor Jesucristo, murió unos años antes de que él comenzara su ministerio público. Aunque no se menciona mucho de quién fue él, cuáles son las cosas que hizo, sí se habla de algo que realmente para nosotros, queridos, tiene que ser importantísimo, que es la obediencia de José. José era un hombre temeroso de Dios y obediente. Fíjese que la primera vez que vemos a José es cuando María aparece embarazada. Y José se entera de la noticia, María está embarazada. Y él, siendo un buen hombre, porque él sacó cálculos, dijo, a ver, ella está desposada conmigo, ella está comprometida para casarse conmigo, pero yo no he estado con ella, pero está embarazada. La ecuación era simple, ¿cierto? Alguien la embarazó y yo no fui. Entonces él podría haber dicho, bueno, ya perfecto, me fallaste, me fuiste infiel, te abandono y hago escándalo por eso. Él podría haber hecho eso. Y eso hubiese traído una consecuencia muy seria para María. Pero cuando el ángel de Dios se aparece y le dice a José, José, tranquilo, porque tu mujer está embarazada, pero lo que tiene en su vientre es de Dios, es del Espíritu Santo. Él en ese momento, fuera de todo cuestionamiento, lo que hace es recibir a su mujer. Él obedece. Esa es la primera manifestación de obediencia de José. Luego de eso, vimos cómo él es advertido por un sueño que Herodes había mandado a matar a Jesús. Y lo primero que hace es arrancar a Egipto. ¿Saben que de acuerdo al texto, cuando se le advierte a José, él lo hace inmediatamente? Él lo hace inmediatamente. O sea, él tuvo la visión de Dios de que tenía que arrancar y él tomó todas sus cositas y se fue. Se fue inmediatamente. O sea, José fue una persona, José, esposo de María, padrastro de Jesús, fue una persona sumamente obediente a la voz de Dios. Sumamente obediente a la voz de Dios. Cuando llegó a Egipto, Dios le mandó a que permaneciera allá hasta que él le avisara. Imagínense la ansiedad de José. Uy, ya llevamos tiempo aquí en Egipto. ¿Cuándo el Señor nos mandará de vuelta? ¿Cuándo el Señor se le va a ocurrir decirme, ya, vayan de vuelta? Yo estoy aquí en un país que no conozco, estoy con gente que no es mi familia, estoy
ejerciendo mi profesión. Probablemente José estaba ya trabajando también como maestro chasquilla o carpintero, que básicamente el término carpintero de ese tiempo se refiere a eso, un maestro chasquilla, que hacía de todo. Y vemos cómo es que él no duda, sino que simplemente ejecuta órdenes de parte de Dios. Dios le dice algo y él lo hace. Dios le dice algo y él lo hace. Luego, tras la muerte de Herodes, Dios le ordena regresar a Egipto. Un ángel se le aparece en sueño y le dice, ándale ahora a la tierra de Egipto. Él obedece sin demora nuevamente, mostrando una disposición de oro para seguir la dirección de Dios. Cuando llega allá, cuando va camino, dice, pero está Arquelao, su hijo, el hijo de Herodes está ahora a cargo. No vaya a ser que sea igual que su papá y nos quiera perseguir. Entonces, ¿qué hace él? Tiene una disposición nuevamente y Dios le manda un sueño y le dice, ándate a la tierra de Galilea. Y José nuevamente obedece. José era un hombre obediente y ¿saben qué? Probablemente le costaba obedecer, igual que a ti y a mí. Porque si hay algo que no nos gusta es que nos manden. Y seamos honestos con eso. A ninguno de nosotros nos gusta que nos manden. E inclusive hasta en el trabajo, muchas veces cuando un superior nos pide cosas, nosotros no queremos, porque tal vez entendemos que la orden no es la mejor, que la instrucción no es la más adecuada, que la persona que nos está mandando no sabe. ¿Le ha pasado a usted o no? Que si usted ni sabe lo que está pidiendo. ¿Por qué es jefe? Porque no sabe. Porque los que no saben son jefes. ¿Saben? Aquí vemos cómo es que José tiene un corazón obediente. Le cuesta como a todos nosotros, pero él tiene esa disposición. Y muchas veces nosotros, queridos, no lo tenemos. Y padecemos de una enfermedad que yo le llamo sordera espiritual. ¿Qué es la sordera espiritual? Es hacernos sordos con lo que Dios nos dice que debemos hacer. He conocido, y yo me imagino que usted también, personas que son avanzadas en edad y que han ido perdiendo poco a poco la capacidad de oír. Se da cuenta que esas personas mayores, curiosamente, escuchan solo lo que les conviene. Pasado, ¿no? Uno les dice y no escuchan. Mamita, siéntate, por favor, deja de hacer eso. Y no escucha nada. Sigue haciendo lo que quiere hacer. Pero de pronto, uno está hablando, oye, no, sí, mi mamá siempre con sus cosas. A ver, ¿qué está diciendo? Inmediatamente, como un proceso milagroso, Dios la sanó en ese momento y escuchó. Eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque somos sordos para lo que nos conviene ser sordos. Así como cuando le pido a mi hijo que saquen la basura. Nunca escuchan, qué raro. Nunca escuchan. Uno le pide de todas formas, hijo, saca por favor la basura está afuera. No escuchan. Pero si les digo que la comida está servida, llegan a ti. Llegan inmediatamente. Es milagroso. Hace años nosotros teníamos una perrita. Se llamaba Siri. Y era desobediente como ella sola, la perra. De verdad era indomable. Era una schnauzer chiquitita. Desobediente la perra. Desobediente. Uno la llamaba, no pescaba. Uno decía sí y se paraba. Uno le hacía así y se iba. Todo lo contrario a la perra. Pero bastaba que uno la llamara y empezara a sonar el paquete de comida y llegaba inmediatamente. ¿Por qué nosotros muchas veces somos así? Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pero hemos oídos sordos y solamente nos acercamos a Él cuando nos conviene. Solamente acudimos a Él cuando nos conviene. Y saben que está bien acudir al Señor. Sabemos que nos conviene, pero tenemos que tener una disposición humilde en nuestro corazón para ser obedientes. ¿Cuántos de aquí hicieron el servicio militar? Levante la mano. Uno. Yo tampoco lo hice. Yo creo, esta es mi opinión muy personal, ya, muy personal. Así que borren esto después.
Yo creo que necesitamos la instrucción militar. Creo que sí, honestamente. Porque como que en nuestra vida civil, nuestra vida paisa, simplemente hacemos lo que queremos, obedecemos lo que nos conviene. Pero aquellos que han tenido instrucción militar, una orden es una orden. No hay, pero ¿por qué? Como cuando uno le pregunta, o sus hijos le preguntan algo, papá, ¿puedo salir a esto? Y uno dice, no, pero ¿por qué? Dios te dice muchas veces, haz esto. Y nosotros, pero ¿por qué? Siempre intentando buscar la excusa o entender. No, nosotros tenemos que ser obedientes. Y si hay una instrucción clara, obedecer. Obedecer. Así. Como cuando Dios nos dice, perdona a tu hermano, ¿qué nos toca a nosotros? Obedecer. Obedecer. O cuando Dios nos dice, ayuda a esa persona, nosotros nos hacemos lo loco. Obedecer, queridos. Obedecer. Y muchas veces como Jonás, Dios le dio a Jonás, le dijo a Jonás, anda a Nínive, y él, por lo menos, fue bastante claro en su decisión y compró boletos para ir a Tarsis, al otro lado donde Dios le había mandado. Por lo menos fue un desobediente consecuente. El problema es que muchas veces nosotros somos desobedientes, pero que queremos pasar como obedientes. Como que nos gusta hacer la mitad de las cosas que Dios nos pide. Cuando Dios te dice algo, haz esto, nosotros hacemos la mitad, así como para sentirnos bien con nosotros mismos, pero no somos capaces de obedecer completamente. ¿Saben? Jonás probablemente pensó que aquello que le estaba ordenando, le estaba mandando, no era la voz de Dios. ¿Habré escuchado bien? ¿Habrá sido mi imaginación? ¿Cuántas veces Dios te está diciendo algo que debes hacer o que no debes hacer? Y uno dice, ¿seré yo? ¿O será el diablo el que me está diciendo eso? ¿O será Dios? Muchas veces pasan esas cosas. Y lamentablemente, queridos, la desobediencia está ligada a la naturaleza humana. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres desobedientes. Pero hoy quiero hablar de ti y de mí. Suficiente con nuestra desobediencia. ¿O no? Tenemos experiencia en eso. Somos desobedientes. Somos porfiados. Y la pregunta es, ¿eres obediente a la voluntad de Dios? ¿Eres obediente a la voluntad de Dios o no? Porque muchas veces nosotros pensamos que ser buenas personas y cumplir con ciertas cosas religiosas nos hacen agradables delante de Dios. Como que ya cumplimos. Es como esa persona que hace todo el año lo que quiere, todo el año lo que quiere, pero cuando llegan las festividades, ¿cierto?, religiosas, va a bailarse va a bailarle a la Virgencita y se siente que está listo. Con eso cumplió con toda su demanda, con todo lo que le debe a Dios. Muchas veces pasa eso. Pero Dios no se agrada de esas cosas como se agrada de la obediencia. De la obediencia. Dios prefiere que tú seas obediente a que tú hagas sacrificios. Hay personas que hacen procesiones. Yo vengo del sur, vengo de Concepción, y cerca de Concepción está Yumbel. Y esas son las procesiones que en el sur se veían. Las procesiones a Yumbel. Como la gente iba arrodillada por la carretera, kilómetros y kilómetros hasta llegar allá. Esa era su devoción a Dios, porque tenían que pagarle a Dios lo que le habían prometido. Y en realidad ni siquiera a Dios, a la Virgen. Pero Dios se agrada en realidad de nuestra obediencia. Fíjense que en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan sacrificios, holocaustos, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que los sacrificios de carneros. A veces pensamos que nuestro camino o lo que nosotros queremos darle a Dios es mejor que lo que Él nos pide. Pensamos que nuestra voluntad, como la hablábamos la semana pasada, nuestra propia voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? En la obediencia está la ganancia. Y cuando obedecemos a Dios, podemos experimentar su tremenda bendición.
Hermanos, no seamos porfiadillos, por favor. Por favor. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sé obediente a lo que Dios te dice. En serio, sé obediente. Porque tú y yo podemos estar equivocados en algo. Muchas veces estamos equivocados en cuestiones que no sabíamos que estaban mal. Pero cuando nos encontramos frente a la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es decir: Dios, tú me muestras esto, yo estaba equivocado, voy a hacerlo bien. Pero muchas veces sabemos que algunas cosas que estamos haciendo no son de agrado de Dios. ¿Y saben qué? A veces uno pudiese pensar que las cosas que son de agrado de Dios son como caprichos de Dios. Como que Dios quiere que las cosas se hagan así, porque Él es caprichoso y nosotros tenemos que hacerlas así. Pero ¿saben qué? Cada cosa que Dios quiere para nosotros es porque es lo mejor para nuestras propias vidas. Los mayores beneficiados de obedecer somos nosotros. Somos nosotros. Cuando tú eres obediente, eres el más beneficiado de eso. Y obedecer trae bendición. Obedecer trae bendición. Está fome el tema, parece. No nos gusta que nos hablen de la obediencia. Fíjense que en Lucas capítulo 11, versículo 28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. El contexto es que Jesús estaba en un lugar, estaba enseñando, y de pronto bendicen, una persona dice: benditos los pechos que te amamantaron, haciendo una alusión a la familia de Jesús. Y el Señor Jesús le responde esto: dichosos más bien son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea, es mejor ser obediente, porque la obediencia es una manifestación clara del amor a Dios. Tu obediencia es una manifestación clara de tu amor por Dios. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Revisa tu obediencia a Dios. ¿En serio? Es sencillo. Porque el amor a Dios se manifiesta en nuestra obediencia a sus palabras y a su guía. No le creo, pastor. No le crean. Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Juan 14, 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hay gente que dice: no, que yo amo a Dios. Para mí Dios es lo más importante. Lo más importante. Toda la noche le oro a Dios. Es lo más importante. Pero hace todo lo que Dios dice que no hay que hacer. Puede llenarse la boca diciendo que ama a Dios, pero en realidad no le está amando. Porque el amor a Dios es directamente proporcional con nuestra obediencia a Dios. Si tú amas de verdad a Dios, vas a obedecerle. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. El apóstol Juan escribe esto: en esto consiste el amor a Dios. Miren, definición clarita, literal. Aquí no hay que hacer hermenéutica, ni exégesis, ni nada. Literal. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Qué? ¿Y estos no son difíciles de cumplir? ¿Usted cree que Juan se equivocó cuando escribió eso? ¿No son difíciles de cumplir? Porque saben que cuando nosotros disponemos a vivir nuestras vidas conforme a cómo nosotros pensamos que debemos vivirla, nos va a costar. Evidentemente va a ser difícil de cumplir. Pero cuando decimos: Señor, haz tú conmigo lo que bien te parezca, el cumplir la voluntad de Dios es un deleite. El cumplir con la ordenanza que Él nos da es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición.
En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Fíjese que John Owen, un puritano, dijo lo siguiente: la verdadera obediencia nace del amor, y donde hay amor, hay gozo en obedecer. Por tanto, aunque no se dice muchas cosas de José, nosotros lo que podríamos concluir claramente y de manera enfática es que José era un hombre que amaba a Dios, porque era un hombre obediente a la guía y a la instrucción que Dios le estaba dando. Y esta obediencia que Dios nos pide, que Dios nos exige, queridos, es una obediencia inmediata. Dios te dice algo y tú lo haces. R.C. Sproul, un pastor que murió hace unos cuantos años atrás, dijo lo siguiente en una oportunidad: la obediencia parcial es desobediencia. La obediencia retrasada es desobediencia. La única obediencia que complace a Dios es la obediencia inmediata y completa. Inmediata y completa. Yo me acuerdo que cuando era niño había un juego de computador que estaba de moda, se llamaba Comandos. Ustedes son muy jóvenes para eso, pero no lo deben conocer, se llamaba Comandos. A mí me llamaba la atención porque ese juego, cuando uno daba una instrucción, era de comandos, o sea, era de militares, claramente. Entonces, cuando uno daba una instrucción, en español de España, el personaje decía: enseguida, señor, ya voy, señor, enseguida, señor, Edgardo. Y me mareaba a mí, le bajaba el volumen, porque cualquier instrucción que uno le daba al comando ahí era: enseguida, señor, ya voy, señor. Y así son los militares. Y la Escritura dice también que nosotros estamos en una milicia. Porque Dios nos ordena y nos instruye a que nosotros seamos de sus escuadrones. Por tanto, qué importante es la obediencia completa, absoluta e instantánea. Dios quería que su Hijo Jesús creciera en un entorno donde la obediencia fuera un deber. Porque había algo que el eterno Hijo de Dios no conocía en su naturaleza humana. Y eso era la obediencia. ¿Saben qué? Jesús aprendió. Y una de las cosas que aprendió él fue a obedecer. Porque el eterno Hijo de Dios, Dios mismo, no tiene que obedecer a nadie. Pero el eterno Hijo de Dios, cuando se hace hombre, cuando se hace carne, tiene que aprender a obedecer. Y dice Hebreos capítulo 5, versículo 8: aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Jesús tenía que aprender a obedecer. Él era el rey, soberano sobre todo. Y al venir en su condición humilde, tuvo que aprender a obedecer. ¿Y saben lo que hizo Dios para que él aprendiera a obedecer? Le puso un padre adoptivo obediente. Cuando preparaba este mensaje, me puse a pensar: ¿cuántos padres luchan con la obediencia de sus hijos? Y me incluyo ahí. ¿Cuántos padres luchan para que sus hijos sean obedientes? Oh, este cabrón está tan porfiado, nunca me hace caso, les digo las cosas 3 veces y no me pesca. Tan porfiado que salió. ¿A quién salió? A ti. ¿A quién más? ¿A quién más? A ti salió. ¿Sabe la conclusión que llegué por medio de esta palabra? Que si quieres tener hijos obedientes, tú debes ser un hijo obediente. Amén, dice la Biblia. Es verdad, es cierto. Porque los hijos aprenden de nosotros. Y si nosotros no somos obedientes a Dios, si no somos obedientes, ¿qué les vamos a transmitir?
a nuestros hijos. Mi hijo hace unos años atrás, el más pequeño, Tobías, fue pseudo diagnosticado, porque no fue por un neurólogo, pero fue pseudo diagnosticado que tenía TEA, ¿ya? El trastorno del espectro autista. Porque él manifiesta ciertas cosas desde pequeño, ciertas cosas de pequeño como ciertas obsesiones, algunas cosas, que dan alguna luz de que tiene algo de eso, ¿ya? Sin embargo, ya con el tiempo eso ya ha quedado descartado de frentón y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero una de las cosas que él tiene es que si hay un semáforo en rojo, el papá no puede pasar. No puede pasar. Y muchas veces, entre el Trocadero y las Palmeras, hay un semáforo ahí inútil, no sé si lo han visto. Inútil. Que lo pusieron ahí porque hay gente que quiere atravesar, evidentemente, y aprieta el botoncito y cambia. Pero de pronto, en ese semáforo, no hay nadie esperando y se demora para hacer encima. Entonces, muchas veces yo he estado ahí, parado y queriendo puro que cambie. Y a veces he pasado y el Toby me dice, rojo. Y yo pensaba y reflexionaba, ¿cómo yo voy a enseñarle a mi hijo obediencia si él me ve que yo soy desobediente? No puedo hacerlo. Puedo hacerlo, pero no voy a tener el ejemplo para compartírselo a él. Por tanto, el Señor, el Padre, quería que su Hijo Jesús aprendiera en su humanidad a ser obediente y le puso a un Padre obediente, porque la obediencia se transmite y se aprende. Y Jesús fue un hijo sumamente obediente. Fíjese que en Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre, haciendo alusión a Jesús, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo fue obediente. El Rey del cielo, el dueño de todo, fue obediente. Mateo capítulo 26, versículo 39, Getsemaní, Jesús orando al Padre, le dijo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo que quieres tú. Así deberíamos ser nosotros como nuestro Señor, aprender esa obediencia. La Biblia tiene 613 mandamientos para nuestra vida. Y esos, insisto, no son simplemente ordenanzas, hagas esto, haz esto, no hagas esto. Porque a veces uno lo ve así. ¿Y saben qué? Cuando uno ve que algo dice no, como que le dan ganas de hacerlo. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando uno ve un cartel, están así como trabajando en algo y dicen no pasar. Y como que uno quiere pasar. Es como que la naturaleza lo lleva. Quiero pasar, quiero ver qué están haciendo ahí. Si no dijera nada, nadie pasaría. Pero como dicen no pasar, pasan. Porque es nuestra tendencia a ser desobediente. Ahora, siempre la obediencia que Dios demanda de nosotros, insisto, tiene que ver con nuestro propio beneficio. Cuando Dios dice no levantes falso testimonio, ¿sabes quién es el más beneficiado con que tú no lo hagas? Tú mismo. Cuando Dios dice no adulteres, no seas infiel, ¿sabes quién es el más beneficiado por no hacerlo? Tú mismo. Dios no te dice que no por capricho. Dios te dice que no porque como un padre bueno no quiere que su hijo o su hija se autodestruya. Cuando uno tiene hijos pequeños, a mí me pasó un par de oportunidades. Dejaba un cuchillo afilado sobre la mesa, estaba preparando un bife chorizo. Y dejaba el cuchillo y de pronto uno de mis hijos tomaba el cuchillo. ¿Qué le decía yo? No, hijo, suelte ese cuchillo, le puede hacer daño. ¿Usted cree que yo reaccionaba así? No, suéltalo, para asustarle y que él se diera cuenta que podía hacerse daño con eso. Por eso Dios nos dice que no enfáticamente, porque Él no quiere que nos autodestruyamos con aquello que tenemos enfrente. Queridos, la obediencia trae bendición para nuestras vidas. Y la obediencia trae cumplimiento. Y eso fue lo que sucedió. Cuando uno analiza el texto acá, vemos que en 3 oportunidades se dice para que se cumpliera lo que está escrito. Para que se cumpliera lo que está escrito. Todo
se cumplió como estaba escrito, pero porque también Dios en su soberanía lo permitió. Pero aquí hay otro elemento, querido, que hay que mencionar, que es que había un líder de hogar obediente. Y como había un líder de hogar obediente, todo se cumplió como estaba escrito. Dios cumple sus promesas por medio de personas. ¿Y saben qué es lo más loco? Que la obediencia a Dios es como un GPS espiritual. Porque cuando obedeces, aunque no entendamos el camino, vamos a llegar exactamente donde Dios quiere que lleguemos. Pero nosotros somos, o cuando ignoramos ese GPS, cuando pensamos que tenemos un atajo mejor, cuando hacemos nuestra propia voluntad, muchas veces terminamos en medio de la nada. G.I. Packer dijo en una oportunidad: la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. A medida que obedecemos, conocemos más a Dios. Entre más obediente seas a Dios, más verás las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Porque Dios no es deudor de nadie. Y cuando tú te sientas tentado a desobedecer, recuerda esto: Dios no necesita que seas perfecto, pero sí necesita que dejes de hacerte el mismo. Que reconozcas tu incapacidad, que reconozcas tu orgullo y que puedas acudir a Él en arrepentimiento y en una nueva obediencia. Siempre cuando hay obediencia, el propósito y la bendición de Dios se cumplen de forma cabal y perfecta. Termino con esto. Martin Lloyd-Jones dijo en una oportunidad: la bendición siempre sigue a la obediencia. No obedecemos para ser bendecidos. Somos bendecidos por obedecer. Te invito a que podamos orar.